Y este lunes, en el diario oficial se publicó la ley Naim Retamal, que eleva las sanciones contra quienes agredan a policías y gendarmes en un servicio. Una normativa que generó divisiones al interior del oficialismo. Vamos a hablar de este tema, también lo que tiene que ver con la agenda de seguridad del gobierno. Para eso nos acompaña el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Diputado, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Gracias por la invitación. Quiero, primero, un aspecto general. ¿Cómo ha visto usted lo que ha sido la discusión sobre seguridad? La discusión de seguridad no está puesta en las últimas 2 semanas, lamentablemente por el asesinato de los funcionarios de Carabineros, pero sí es un tema que está desde hace un buen tiempo, que es uno de los grandes desafíos que tiene el Ejecutivo, el Parlamento, además de las distintas instituciones del Estado. ¿Cómo ha visto usted esto? Y, por ejemplo, lo que fue el intenso trabajo que se tuvo durante las últimas 2 semanas en el Congreso. Sí, bueno, el tema de la seguridad, creemos que los últimos 10 años han aumentado los crímenes de mayor connotación pública. Hablamos de homicidio, de secuestro, de asesinatos. Creemos que durante la pandemia hubo una suerte de pausa, pero una vez bajadas las restricciones, esto ha avanzado y creemos que el llamado a tregua que hace el presidente, justamente estuvimos el día jueves en La Moneda, el día viernes digo, en La Moneda, junto a todos los partidos de forma transversal, recibiendo y acogiendo el llamado del presidente de que esto sea tratado como una política de Estado y que requiera la mayor unidad posible, Sí. por un deber moral de la política, de ponerse de acuerdo para avanzar en respaldar a Carabineros y en darle más seguridad a la ciudadanía. Creemos que es un tema que evidentemente el Estado de Chile, independiente de sus colores, de sus ideologías, debe resolver, y para eso al menos ya hay algunos compromisos. Tenemos avanzar en el control de armas. Recordemos que hoy hay 61.000 armas que están inscritas, pero están extraviadas, para quitarle el poder de fuego a las bandas organizadas, avanzar en el lavado de activos, avanzar en el levantamiento del secreto bancario para perseguir la ruta del dinero del narcotráfico, y una cuestión muy importante que es mejorar la capacidad de fiscalización de aduanas, porque fíjate que Naciones Unidas sacó hace poquito un informe donde señala que el puerto de San Antonio es uno de los principales exportadores de droga hacia Panamá, hacia México, hacia Europa, y solamente tienen un escáner en el puerto de San Antonio y son miles de containers que tienen que diariamente transitar por ese lugar. Entonces, la agenda es ardua, es dura. Hay 1.500 millones de dólares que el gobierno ha invertido esta última semana para hacerle frente a la falta de Estado en materia de seguridad, y creemos que por allí podemos avanzar en una solución que no sea tan solo demagógica para los matinales, sino que sea una solución estructural al problema de la delincuencia. Diputado, usted aludía también a las palabras que tuvo el presidente Boric en esta reunión con todos los partidos de manera transversal la semana pasada, donde se llamó una tregua política. Le hago la pregunta: ¿usted ve factible esa tregua? Muchos dirían, pero ¿cómo tregua? Aquí, bueno, pero desde la misma solicitud de tregua, digamos, desde el gobierno, que ya pedir una tregua, uno diría, bueno, pero ¿por qué tenemos que llegar a estas instancias, digamos? Desde la oposición decía, nosotros no estamos en guerra, pídale tregua a sus propias líneas, el oficialismo, recordando lo que fue la discusión del proyecto de ley Naim Retamal, donde el gobierno pidió a sus partidos que votaran a favor, y finalmente en algunos artículos, por ejemplo el 7, que tiene que ver con legítima defensa privilegiada, el Frente Amplio Chileno en este caso votó en contra. Yo creo que la diferencia en el Congreso, porque hoy tenemos quizás, como nunca antes en la historia, un fraccionamiento, una atomización de las fuerzas políticas, partidos nuevos, partidos que se están incorporando al sistema de representación parlamentaria. Naturalmente van a haber diferencias. Aquí el llamado también a la derecha es a parar con esta, claro, no es una guerra convencional, pero es una guerrilla comunicacional también, en Ya. base a noticias falsas, imputaciones para acá, para allá. Y lo importante es que esto se tome como un deber moral de construir unidad y De hecho, lo considerar un apuntaron tono hasta del usted, pues, debate que diputado, también porque esté estuvo en una basado. manifestación contra el proyecto que estaba apoyando el gobierno para mejorarlo en el Senado, por ejemplo. Claro, efectivamente, en esas diferencias justamente tenemos que encontrar el puente necesario. Recordemos que el proyecto Naim Retamal fue apoyado transversalmente por todo el Congreso, yo diría en más de un 95% de su articulado. Habían algunos puntos en particular que levantaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde allí hubieron diferencias, pero eso no obsta a que en este llamado a tregua, en abordar este problema como una política de Estado, avancemos todas y todos juntos. Aquí lo importante es que no se llegue tarde con una legislación que ya llegue cuando existan los muertos, sino que una legislación que
pueda prevenir y pueda salvar vidas y por tanto pueda prevenir el negocio del narcotráfico. Nosotros creemos que desde esa perspectiva van a estar todos los incentivos para que podamos avanzar. Y ningún sector, y aquí quiero ser súper claro, como Frente Amplio, no tenemos ningún complejo en apoyar la labor de carabineros en el combate con el narcotráfico, en apoyar la labor de militares a propósito de la ley de infraestructura crítica, ningún complejo. Aquí lo importante es que se haga cumpliendo con estándares internacionales y, por cierto, también con una transversalidad liderada por nuestro gobierno. Ahora, ¿ha habido un cambio de visión por parte del oficialismo a Prueba de Dignidad? Le pregunto específicamente sobre esos puntos. Obviamente no estoy hablando de un cambio de visión con respecto a la seguridad. Eso yo creo que es una discusión que finalmente tiene más carteles por un lado u otro, ya buscando réditos políticos por un lado u otro. Eso no. Pero sí en términos de las formas para poder entregar seguridad. Por ejemplo, lo que usted decía, el despliegue de militares en distintas zonas. Evidentemente, si uno ve a Frente Amplio, me quedo bien enfocado ahí, no se hubiera pensado desde uno afuera de que se podría justificar desde el Frente Amplio que se desplegaran fuerzas militares en el norte, en la macrozona norte, que siga un estado de excepción en la Araucanía. De hecho, el gobierno cuando llega era reacio a esa idea y finalmente hay un cambio de enfoque, de visión, insisto, en la forma de cómo enfrentar la seguridad, no en la seguridad misma. Sí, sí, muy buena pregunta, porque siempre se imputa a un sector de la política que estuvo apoyando las manifestaciones el año 2019, que tuvo un alto respaldo ciudadano, siempre se le imputa a ese sector que es antimilitar, que es anticarabinero, que es antifuerzas armadas. Yo quiero ser súper claro. Yo soy hijo, de hecho, yo soy hijo de marino. Creemos que la labor de carabineros hay que protegerla, defenderla, y hay que ser súper justo en la crítica, porque hacer eco de lo que señalaron algunos organismos internacionales a propósito de los abusos policiales no significa un ápice en no apoyar la labor de carabineros en su combate contra el crimen organizado. Fíjate que la labor de los militares en la frontera dice relación con un proyecto de ley que presenta este gobierno, que es distinto a los estados de excepción que están en la Constitución del 80, que es justamente la ley de infraestructura Sí, crítica, sí. que se crea particularmente para resguardar ciertos principios que consideramos relevantes y se ocupa y hoy está operando en la zona sur a propósito del estado de excepción en la Araucanía. El estado de excepción que se contempla allí es para establecer un resguardo a ciertas rutas para prevenir justamente el ataque a trabajadores de los camioneros, Yo no he de estado los exento de servicios crítica a eso en postales. términos de acotarlo cuando finalmente uno piensa que la ruta en la zona sur del país también aborda los caminos rurales u otro, pero ha sido parte también Claro, de y una discusión fíjate, ahí. y para cerrar, y fíjate que esa fórmula al parecer dio más resultado que la fórmula a tonta y a loca del gobierno anterior, desde el punto de vista de que se ha bajado ya un 40% de la violencia rural. Entonces yo creo que aquí hay que ser súper serio, súper responsable para poder abordar el tema con inteligencia, con estrategia, y creo que allí nosotros, insisto, no tenemos ningún complejo en ocupar todas las herramientas. Lo digo porque a veces yo sé que en la cuña cotidiana de la política intenta dejar uno al otro como si estuviese en contra o a favor de los delincuentes y creo que eso le hace muy mal al clima que tenemos que Sí. ir consolidando para avanzar en la agenda de seguridad. Ahora, Sí. pero un clima también, diputado, convengamos que se da dentro del propio oficialismo, desde partidos del socialismo democrático contra Partido Comunista y Frente Amplio en ese sentido. O sea, cuando viene desde la oposición uno podría decir, bueno, la oposición finalmente siempre va a tener esa mirada crítica con respecto a estos puntos, ¿para qué decir? Pero cuando viene desde las propias líneas, desde el fuego amigo, digamos, es más complejo, ¿no? ¿Cómo se aborda eso? Sí, bueno, a mí me encantaría, y te lo digo honestamente, Nicolás, que las noticias no sean respecto de lo que pasa dentro del oficialismo, que las noticias sean respecto de la agenda social que le importa a la gente, porque cuando empieza a fijarse la noticia en Pero cosas es que que no igual le están interesan, además conectadas, que pues, diputado, la porque política finalmente es el oficialismo sí, quien la está política en se el debilita. gobierno que implementa este tipo de políticas. Yo Sí, por entiendo ese supuesto, por punto. eso creo que lo importante es enfocarnos en la agenda hacia afuera, que es tratar de capturar a los 12.000 personas con órdenes de detención que hoy están en las calles, en la agenda de seguridad que ha impulsado la ministra Toá, y por supuesto las diferencias yo voy a propender que siempre que no sean material de noticia ni de preocupación ciudadana, cuando la preocupación ciudadana es justamente aumentar la seguridad. Claro, ahora, desde la mesa de trabajo finalmente tiene que haber un diálogo, por ejemplo, con la representación de los partidos en el Parlamento, por ejemplo, pensando en eso. Efectivamente, durante el fin de semana hemos sostenido algunas reuniones con las bancadas para avanzar en estos 10 proyectos priorizados por parte del Ministerio del Interior. Hoy vamos en el Congreso
a votar una facilitación de los procesos de migración a propósito de gente que esté indocumentada, que cometa delitos y que propendamos, por tanto, a facilitar los procesos de expulsión del país, por supuesto considerando todos los estándares internacionales. Al mismo tiempo, el día de mañana vamos a avanzar en el aumento de penas para quienes tengan armas en espacios públicos, que la ocupen de forma irregular. Creo que vamos avanzando poco a poco en la presentación también de las reglas del uso de la Sí. fuerza. El gobierno se comprometió el día de hoy a ingresar ese proyecto de ley, que es básicamente mejorar los protocolos de actuación de carabineros para que tengan mucho más certeza, más agudeza a la hora de evaluar su actuación en el marco del orden público. Creemos que allí tenemos harto trabajo y esperamos que durante mañana, pasado y el día miércoles se despachen rápidamente estos proyectos. Déjeme quedarme un segundo, diputado Ibáñez, lo que usted comentaba con respecto a expulsiones. Voy a lo que es migración irregular y detenidos, migrantes irregulares detenidos con este criterio que llama la Fiscalía. ¿Qué opina usted del tema de que aquel que no esté identificado, que no tenga una cédula de identidad y sea detenido, se le pida prisión preventiva al juzgado? Sí, eso es muy interesante explicarlo. Yo entiendo de lo que dijo la Fiscalía Nacional, que entiendo que después hubieron algunos matices los días posteriores a esa noticia. El tema allí está para que la ciudadanía que nos está escuchando sepa, la prisión preventiva no la decreta Fiscalía, la prisión preventiva la decretan los tribunales concurriendo una serie de requisitos que están establecidos en el Código Penal. Por tanto, Fiscalía debe solicitar siempre las medidas cautelares que estime pertinente, pero es Sí. finalmente el juez el que las determina. La Fiscalía no debe escatimar recursos, siempre debe tratar de avanzar, digamos, en una dirección que diga relación con aplicar con la mayor rigurosidad posible la norma. Bien. Diputado Diego Ibáñez, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros, diputado. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, que estés Buenos muy días, un bien. abrazo. Que Buen le vaya bien. lunes. Chao. Chao.